Hola chiquillos, para los que no me conocen, yo soy Esteban, formo parte del grupo de Contramarea 18 en la IGLE y hoy me invitaron para compartirles un mensaje y compartirles de un tema en el que en realidad, como tal vez ya pudieron ver por el título, es un tema bastante práctico y es un tema que se apega mucho a nuestra identidad como cristianos. El tema del que les vengo a hablar hoy es algo que generalmente no se explica mucho y es algo que yo personalmente tuve muchas dudas con esto en su momento. Y es que siempre se nos dice, dejemos todo en manos de Dios, dejemos nuestras situaciones, dejemos nuestras inseguridades, nuestra ansiedad, nuestro estrés en manos de Dios. Pero, ¿qué es realmente esto y cómo lo hacemos? Porque yo creo que si muchos de nosotros no llegamos a comprender bien cómo es que dejamos algo en manos de Dios, lo más probable es que simplemente no hagamos nada, que ignoremos el problema y digamos que no, es que lo dejé en manos de Dios. Pero esto realmente no es así, simplemente estoy esperando a que el problema se resuelva solo. Pero entonces, para entender mejor de qué se trata y qué es dejar mis asuntos en manos de Dios, vayamos a Jeremías 17, 7 y 8, que dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Yo creo que si analizamos este texto, podemos ver dos puntos bastante simples, creo yo. El primero es que, como todo, como muchas cosas en esta vida, es un proceso. No es que de la noche a la mañana ya sé y puedo dejar mis asuntos en manos de Dios. Tampoco es que de la noche a la mañana mi vida es más simple, más llevadera, más perfecta, porque esto no es así. Y todo esto toma tiempo. Y la segunda es que todo esto, todo el asunto de dejar mis cosas en manos de Dios, se trata de confianza, de que tanto confío yo en Dios. Ahora sí, con estos dos puntos claros, si leemos y analizamos mejor con el texto, podemos ver que efectivamente es un proceso, donde dice que la planta extiende sus raíces hacia el agua. Eso no pasa en cuestión de un segundo, no es que en un segundo ya creció la raíz, no es así. E incluso el mismo versículo 8 nos afirma que va a llegar el calor, va a llegar la sequía, van a llegar esos momentos difíciles, momentos que van a tomar su tiempo y que de una u otra manera van a hacer que ese proceso en el que la raíz crece hacia el agua se va a pausar tal vez, o se va a crecer más lento. Pero es aquí donde entra la confianza, porque si estamos plantados realmente junto al agua, si estamos cerca de Dios, si confiamos en Dios, esos procesos, ese calor, esa sequía, no nos va a dar miedo, no vamos a tener angustia. Y eso es lo que hace realmente la diferencia, que tan cerca estoy yo de Dios, que tanto confío en Él. Para seguir con el tema y tal vez entender otro punto importante, quiero que vayamos a Proverbios 3, 5 y 6. Y este dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si leemos esto y le ponemos bastante atención a lo que nos dice este pequeño texto, creo que es un punto bastante importante. Y es que a nosotros, como jóvenes en general, nos cuesta mucho tener paciencia. Y la mayor parte de las veces queremos tomar decisiones ya. Tenemos un problema y lo queremos solucionar ya, entonces tomamos acciones ya. ¿Qué pasa con esto? Que no pensamos realmente lo que estamos haciendo. Precisamente no lo estamos dejando en manos de Dios. Entonces, otro punto u otra cosa que necesitamos entender para poder dejar las cosas en manos de Dios es entender su posición superior a nosotros. Entender que muchas veces mis propias decisiones solo van a empeorar el problema, solo van a hacer las cosas peor. Mientras tanto, si se lo dejo a Dios, si confío en Él y tengo paciencia, lo más probable es que llegue una solución a ese problema, y una solución que viene de Dios. Entonces, de manera práctica,
¿Cómo puedo hacer yo para dejarle mis asuntos a Dios? Lo primero que necesitamos reconocer es la posición de Dios, que Él es superior a nosotros. Después necesitamos reconocer que Dios quiere cumplir su voluntad con todos nosotros. Y necesitamos saber que es principalmente por su amor que podemos confiar en Él. Después de esto necesitamos entender y mantener en mente que la mayor parte de las cosas en esta vida llevan tiempo y son un proceso. No es de la noche a la mañana, y necesitamos mantener esa calma en Cristo para no tomar decisiones apresuradas que posiblemente empeoren las cosas. Ahora bien, dentro de la situación, dentro del problema, ¿qué puedo hacer? Porque no es que simplemente nos vamos a sentar y no hacer nada. Sí podemos hacer algo, y es uno de los ejemplos de algo que Jesús hacía todo el tiempo, y es orar, es hablar con Dios, es contarle cómo me siento, contarle por qué estoy pasando y pedirle ayuda. También necesitamos permanecer en Dios, en esa misma oración y en su palabra, que es muy importante, porque de hecho por experiencia personal les puedo contar que muchas veces a muchos problemas le he encontrado la solución perfecta, y Dios me ha dado esa solución perfecta a través de su palabra en la Biblia. Entonces, por último, necesitamos entender también que no es que nos vamos a sentar a hacer nada, es que muchas veces necesitamos la respuesta de Dios, y necesitamos que Dios nos diga qué hacer y ser obedientes y hacerlo. Para terminar, quiero retarlos, y es que sé que aquí en Contramarea 13 se les ha retado bastante a llevar el evangelio a otros, a traer a otros a Cristo. Y una de las mejores maneras de hacerlo es dando el ejemplo. El mismo Jesús dio el ejemplo la mayor parte del tiempo que estuve aquí con sus discípulos. Entonces, con todo este tema sobre dejar las cosas en manos de Dios y la confianza en Dios, realmente los reto a que se pregunten qué tanto estoy demostrando esa confianza en Dios, qué tanto demuestro que no me ahogo en mis problemas ni actúo sin pensar, sino que más bien tengo calma y me guío en base a lo que Dios me dice. Y es normal, y a todos nos pasa que a veces llegan situaciones y momentos que parece que nos superan, pero también les digo, somos iglesia, entonces también los reto a que busquen ayuda en otros, porque como cristianos debemos tenernos unos a otros para apoyarnos. Entonces también los reto a eso, a que si tienen algún problema, si sienten que no pueden, busquen a sus líderes, búsquenlos a ellos, que lo más probable es que ellos con brazos abiertos van a estar ahí para escucharlos y darles consejo. Además de eso, los reto a que en algún momento puedan llegar a ser esa persona a través de la cual Dios pueda ayudar a alguien.